Vamos a trabajar en esta presentación las características del reinado de los reyes católicos. Lo primero que tenemos que decir, los reyes católicos se llamaron Isabel y Fernando. Isabel era reina de Castilla y Fernando de Aragón. Se casaron en el año 1469, pero no será hasta 10 años después que esta unión de territorios se haga efectiva, que es en el momento en que Fernando hereda los territorios de la corona de Aragón. Hay que decir que se unieron los territorios, pero a su vez mantuvieron cierta independencia, ya que mantuvieron sus instituciones, sus leyes, sus monedas y su organización territorial. Esta unión siempre se ha considerado personal y desigual, pues principalmente atendiendo a cuatro aspectos. El primero, tenemos que destacar, es que Castilla era territorialmente mucho más grande que Aragón. Demográficamente, es decir, a nivel de población, Castilla tenía muchos más habitantes que Aragón. Y a nivel político, pues cabría destacar que el rey de Castilla tenía muchas más atribuciones, mucho más poder que el rey que Aragón, que estaba más sometido a las cortes. Y por último, destacar el predominio del castellano como idioma de la monarquía y como lengua del imperio. En esta diapositiva, pues bueno, tenemos que destacar dos partes en el esquema. A la izquierda tenemos la política interior y a la derecha la política exterior. Lo primero que tendremos que decir de la política interior es que su principal objetivo era el de someter a la nobleza y el tener el máximo poder posible. Los reyes de la Edad Moderna se caracterizan, al contrario de los de la Edad Media, en el que van a concentrar mucho poder. Entonces, bueno, la manera que tuvieron los reyes católicos, bueno, pues es crear una serie de instituciones que les ayudarán a esta labor. Les vamos a ir uno a uno. La primera de ellos, pues tenemos aquí los corregidores. Los corregidores eran trabajadores que estaban o dependían directamente de los reyes y su función era administrar los municipios. ¿Vale? La segunda institución es la Santa Hermandad, una especie de policía cuya misión era, bueno, pues el orden público, controlar los caminos y que, bueno, todo fuera con los traslados de comercio o por carretera fueran seguros. Por último están los consejos, cuya principal función es la administración de dinero del Estado y de alguna manera también de la política. Y por último las audiencias o chancillerías, cuya misión era, bueno, pues imponer la justicia en los territorios. Como veis, estas cuatro instituciones todas dependían de los reyes y eran nombrados por los reyes, por lo cual, bueno, pues podemos entender que todas las decisiones que tomaban estaban en sintonía con la opinión de Isabel y Fernando. A nivel religioso, tenemos que destacar dos hechos. El primero es la creación de la Inquisición. ¿Por qué se creó la Inquisición? Bueno, los reyes católicos entendían que todos los territorios que ellos controlaran debían tener la misma religión. En este caso era la católica. Entonces la Inquisición fue creada para perseguir a aquellas personas que, bueno, pues digamos que se habían convertido al catolicismo, pero no era cierto. Entonces perseguían principalmente a falsos conversos, que podían ser o judíos o cristianos. Y finalmente, esta expulsión de los judíos se produjo en el año 1492. Todas las personas que no se convirtieron al cristianismo pues fueron expulsadas del país, y los que se quedaron, pues el motivo fue que se habían convertido. Si eran judíos eran conversos y si eran musulmanes se les llamaba moriscos. Por último, dentro de la política interior, crear un ejército permanente. Si os acordáis, en la Edad Media los ejércitos eran los nobles que acudían a ayudar a los reyes en función del acuerdo feudal que tenían suscrito con ellos. Aquí los monarcas pagan un ejército permanente para que les defienda en todo momento. En España la infantería pues se llamaba los tercios y portaban armas de fuego. ¿Vale? Y vamos a terminar esta parte de unión territorial. Como sabéis, la Reconquista se inició en el siglo VIII y la van a concluir los Reyes Católicos. Entonces se van a conquistar Granada, ¿vale?, en 1492, Canarias también a finales del siglo XV y Navarra, que se va a anexionar en 1512. Y como ya hemos visto antes, pues Castilla y Aragón se
se habían unido en virtud del matrimonio de Isabel y de Fernando. Y hasta aquí llegaría un poquito la política interior. Con respecto a la política exterior, podemos destacar que su objetivo era doble. Una, aislar a Francia y segundo, seguir ampliando los territorios de la corona. Para aislar a Francia se estableció una política matrimonial casando a sus hijos con monarcas o nobles de Portugal, de Austria, de Alemania o de Inglaterra. Esta parte la desarrollaremos en otro vídeo con un poquito más profundidad. También se conquistarán territorios en el norte de África y en Nápoles. Y por último, y no por ello menos importante, el apoyo a las expediciones geográficas que va a dar con uno de los grandes hitos en la historia de España, que es el descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón, una expedición que fue financiada y apoyada por los reyes católicos. Y hasta que llegan estos aspectos. Tenemos un cuadro resumen con las principales conquistas. Como veis, los territorios peninsulares destacamos Granada y Navarra como las dos grandes conquistas. En Norte de África, pues Melilla, Omán, Argel, ¿vale? En Italia hemos dicho Cerdeña, Sicilia y Nápoles. En Atlántico, Canarias y América. Y la política de alianzas que ya profundizaremos en las siguientes diapositivas. Sin entrar en detalles, bueno, pues ya sabemos que Cristóbal Colón viajó desde España buscando una ruta hacia las Indias. Debemos saber que esa ruta estaba cortada por el Mediterráneo por los otomanos, que España tomó la iniciativa de buscar esa conexión con Asia hacia el oeste y los portugueses pues bordeando África. Finalmente, pues el 12 de octubre de 1492, pues Cristóbal Colón pues tocó tierra. Hay que decir que murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Siempre se pensó que había llegado a Asia. Como veis, las culturas que se encontraron en América, pues los tres grandes imperios son los aztecas, los mayas y los incas. A nivel de urbanización, bueno, pues hay que destacar que los conquistadores más importantes fueron Hernán Cortés, que conquistó la parte del imperio de los aztecas, y Pizarro el imperio inca. ¿Cómo gestionó España esto? Bueno, pues se creó la Casa de Contratación, cuyo objetivo era el control comercial, ¿vale? Control de las flotas, y el Consejo de Indias, que lo que hacía era gestionar las leyes, ¿vale? Destacamos dos tipos de explotaciones, lo que se conoce como la mita, que es la explotación de las minas, y las encomiendas, que es la explotación de los espacios agrícolas, donde se cultivaban los principales productos. El rey, como veréis, controlaba el Consejo de Indias y bueno, los territorios se dividieron en virreinatos, gobernados por un virrey. ¿Qué significa virrey? Pues era una persona que gobernaba en nombre del rey. Y destacamos dos grandes virreinatos, que es el de Nueva España, como veis corresponde con esta parte de México, de Centroamérica, y el virreinato de Perú, que toma el resto de los territorios controlados por la corona española en Sudamérica. Y hasta aquí esta presentación. Espero que os haya resultado útil.